Ahí está, grabándose. Bueno, empezamos con la presentación de, de la clase y del tema. Son los lugares y los no lugares. Ustedes ya lo vieron el año pasado el tema, también vieron al autor el año pasado, que es el autor, esperen que tengo que... Ah, se hace... Ahí está. El autor lo vieron el año pasado, que es Marc Augé, el francés, que escribió en 1992 su libro los lugares y los... Ahora vamos a ver. Pero este es el título de la clase, y lo reconocen esta imagen, en Bahía Blanca. Sí, la reconocen. Yo creo que la deben reconocer porque es el mercado municipal, es el estacionamiento del mercado municipal, que se ve la Plaza del Sol enfrente, que también fue rebautizada como Plaza Lavalle, fue rebautizada también por un grupo de derechos humanos como Plaza de la Memoria. Esta Plaza del Sol va a tener mucho que ver con esta clase, esta teórica, y también en la práctica del viernes que viene, porque es un ejemplo de lo que son los lugares y los no lugares, y también del espacio público y el intento de privatizar el espacio público, de darle una privatización, una utilización mercantil. Bueno, ahora pasamos a lo que es el libro, una presentación del libro de Marc Augé sobre los no lugares. Ustedes ven que la tapa del libro, el gráfico es muy explícito y muestra lo que es un no lugar para él. Él distingue en el libro principalmente dos espacios. Por un lado los lugares y por otro lado los no lugares. Los lugares dicen que son un espacio de identidad relacional e histórico. Ahí ya les da las tres características de lo que es un lugar, donde las personas se desarrollan en comunidad. También incorpora este concepto de la comunidad, de la socialización. Por otro lado, y por contrapartida, del otro lado de la moneda, están los no lugares, aunque no están así. Vamos a ver después si es así una moneda o si son unos palimpsestos. Bueno, los no lugares son un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni relacional, ni histórico. No tiene ninguna de estas tres características. Son espacios contemporáneos, dice, transitorios y anónimos. Contemporáneos porque son recientes en la historia. Él los ubica a fines del siglo XX, en su época, que vamos a ver cómo la denomina. Después considera que son transitorios, es decir, que duran un momento, son utilizados por los usuarios en forma transitoria y son anónimos, no hay una identificación ni siquiera de los sujetos que él llama usuarios, los que utilizan estos no lugares. Pero dice que en la ciudad los lugares y los no lugares están entrelazados. El no lugar requiere de un lugar y son palimpsestos. Su oposición es relativa. Se interpretan según el tiempo y el espacio. Eso dice el autor Marc Augé. A continuación vamos a seguir desarrollando esta palabra, que es un palimpsesto, que lo vamos a tener en cuenta seguramente. Vamos a preguntar qué es un palimpsesto. Y él, en una parte del texto, dice que el lugar y el no lugar son polaridades falsas en realidad. El primero, que es el lugar, no queda nunca completamente borrado, y el segundo no se cumple nunca totalmente. Son palimpsestos, donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación. Bueno, y ahora vamos a hacer algo que hace el profesor seguido, que es compartir un fragmento de un video de YouTube, y vamos a compartir un fragmento que explica qué es un palimpsesto. Vamos a ver acá. Tenemos que hacer rápido. Bien, acá. No se escucha el sonido, Mariano. ¿No se escucha? Ah, No. jaja, sí pasa. Bueno, tenemos que, a ver cómo es. Porque es más fácil el Google Meet para compartir pantalla, les cuento. En Que Zoom, cuando pones para compartir, hay una función que tenés que marcar que es compartir el sonido de la con computadora, algo sonido. así. Es verdad. Ay, A ver.
Gracias, Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿no? Sí. A ver, vamos a... Sí. Gracias, Juan. Vamos a intentar ahora, a ver. El comercio del papiro ¿Se egipcio escucha? y se prolongó durante los 5 siglos siguientes. Sí, ahora sí se escucha. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Un palimpsesto, del griego antiguo palimpsestos, que significa grabado nuevamente, es un manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Esta práctica es muy antigua, pero se hizo frecuente en especial a partir del siglo VII, a causa de las dificultades que entonces empezaron a surgir en el comercio del papiro egipcio, y se prolongó durante los 5 siglos siguientes debido a lo costoso y escaso que era el pergamino y lo laborioso que era disponerlo para un uso apropiado, así como por la falta de papel, invento que no se conocía entonces y tardó en ser conocido y utilizado. Por ello, se borraba el texto raspando la tinta con piedra pómez y se volvía a escribir encima, aunque sobre el pergamino o la vitela siempre quedaban restos de escritura poco visibles. A partir del siglo XIX, algunos eruditos y filólogos consiguieron restaurar la escritura antigua desaparecida de los palimpsestos por medio de técnicas especiales. Bueno, eso fue el palimpsesto. Y bueno, gracias por los consejos para compartir pantalla, siempre aprendemos. Y bueno, aprendimos lo que era el palimpsesto, que se usaba en un momento porque no había material para escribir, entonces tenía que borrarse y escribirse arriba. Y para Auge estos son los lugares y los no lugares. Puede estar funcionando un lugar, pero de repente se transforma en un no lugar. O se alternan estos dos espacios consecutivamente, entonces es un palimpsesto. Bien, pero dice que los no lugares son la medida de la época, medida cuantificable y que se podría tomar adicionando después de hacer algunas conversiones entre superficie, volumen y distancia, las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas, los habitáculos móviles llamados medios de transporte, los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados. Acá se enuncia cuáles son todos los no lugares, y hay más. Bueno, vamos a ver después, más tarde vamos a ver cuáles son la clasificación de no lugares. Bueno, ahora pasamos a los lugares. ¿Cuáles son las 3 características principales que tienen los lugares? Primero, considera que son espacios de identidad, donde hay una identificación con ese lugar, y también hay un sentimiento de apego por parte de las personas, hay añoranzas, así lo incluye el profesor 10, y momentos compartidos. Todo esto da lugar, le da sentido a un lugar como un espacio de identidad. Vamos a poner después, a continuación, vamos a poner un ejemplo de qué es la identidad con un lugar. Después, espacio relacional. Esto es fundamental, hay relaciones sociales, hay una interacción social, se construyen vínculos y los ata emocionalmente, porque cuando están en ese lugar recuerdan que estuvieron relacionados con otras personas. Tiene que ver con la definición antropológica del lugar que hace el autor. Y por último son espacios históricos, están cargados de historia, orales y escritas. Historias que le dan sentido, y después habla de la monumentalidad, porque generalmente se hacen monumentos y se construyen historias. El ejemplo más evidente de esto son las plazas. Las plazas son lo más histórico que hay, más en nuestro país, con la plaza más importante, que es la Plaza de Mayo, que está en Buenos Aires, y que después vamos a ver, cuando hablemos de un espacio público, vamos a volver sobre la Plaza de Mayo, pero también están, si pensamos como lugares en Bahía Blanca, que mezclan estos 3 aspectos, puede ser el Banco Nación, por ejemplo, que también tiene historia, está desde el principio del siglo XX, y también es un espacio de identidad, quizás para los que trabajan ahí, y también quizás para los que van a usar sus cajeros automáticos. Eso no es un no lugar, porque cuando le mudan el cajero automático, ellos se mudan, no tienen problema. Un ejemplo de esto es, ¿se acuerdan que hace 5 años aproximadamente se prendió fuego, o menos, se prendió fuego el Banco Nación de Bahía Blanca? Y los cajeros automáticos que funcionaban en su planta baja se mudaron primero a la Plaza Rivadavia y después se mudaron a la nueva sucursal, que es en la calle Branset. Bueno, eso es un gran ejemplo del no lugar, porque es un espacio donde la gente va a sacar plata, y también todo el lenguaje que tiene que ver, que lo vamos a ver más tarde. Ahora pasamos a un ejemplo de cada uno de estos espacios. Primero, lugares. Ejemplo de identidad, los barrios. Acá este barrio que plantea el profesor es el barrio Ciudad de Villa Mitre. ¿Por qué le dicen Ciudad de Villa Mitre para los que no
los que no son de Bahía Blanca, porque tiene, en realidad no es un barrio, sino que es un conjunto de barrios que tiene una fuerte identidad entre sí. Si ven, hay un club deportivo, social y deportivo, que es el Club Villa Mitre, hay una identidad entre todos los que viven cerca y se sienten parte de un lugar muy grande, que es Villa Mitre, y al punto tal de que históricamente se lo reconoce como una ciudad. En realidad no es una ciudad, sino que están dentro de la ciudad de Bahía Blanca, pero sí la identidad lleva a decirlos que forman parte de una ciudad. Después, ejemplo de relacional es las escuelas. Un lugar claramente es una escuela, donde acá esta escuela es la escuela 74, que está en el barrio Santa Margarita, donde en las escuelas hay relaciones sociales entre los alumnos. Todos los que están ahí saben que en la escuela se forman relaciones sociales entre los padres de los alumnos, los docentes, y todos quienes rodean la escuela. Es un espacio relacional en cuanto a construcción de relaciones sociales. Y por último, ejemplo de historia es la municipalidad. Tiene una historia, es la historia en común que tenemos los bahienses con la municipalidad de Bahía Blanca, que también es de principios del siglo XX. Desde antes funcionaba, pero el edificio en sí, desde principios del siglo XX, y se lo relaciona más allá de la identidad y las relaciones sociales por ser un lugar histórico. Y ahora pasamos al viaje de Juan Pérez. Esto es lo que es el prólogo en realidad de no lugares y no lugares de Auger, y dice que, le leo una parte del prólogo del libro, que es muy original. Dice: antes de buscar su auto, Juan Pérez decidió retirar un poco de dinero del cajero automático. El aparato aceptó su tarjeta y lo autorizó a retirar 1.800 francos, porque era antes del euro, del 92. Juan Pérez apretó el botón 1800 y el aparato le pidió 1 minuto de paciencia. Luego le entregó una suma convenida y le recordó no olvidarse la tarjeta. Gracias por su visita, concluyó el cajero automático, mientras Juan Pérez ordenaba los billetes en su cartera. El trayecto fue fácil. El viaje a París por la autopista A2 no presenta problemas. Un domingo por la mañana. No tuvo que esperar en la entrada. Pagó con su tarjeta de crédito el peaje de Dourdan, rodeó París por el periférico y llegó al aeropuerto de Roissy por la A1. Estacionó en el segundo subsuelo, sección J, deslizó su tarjeta de estacionamiento en la billetera, luego se apresuró para ir a registrarse a las ventanillas de Air France. Con alivio se sacó de encima la valija, 20 kilos exactos, y entregó su boleto a la azafata al tiempo que le pidió un asiento para fumadores del lado del pasillo. Sonriente y silenciosa, ella sintió con la cabeza después de haber verificado en el ordenador. Luego le devolvió el boleto y la tarjeta de embarque. Embarque por la puerta B a las 18 horas, precisó. El hombre se presentó con anticipación al control policial para hacer algunas compras en el duty free, compró una botella de coñac y una caja de cigarros. Bueno, y así sigue. Esto es un prólogo muy original que cuenta cómo es la sucesión de momentos de un viajero que se toma un avión en el aeropuerto de Francia, lo que él identifica todo como no lugares. Y acá lo que les planteo también es ver cómo es hoy en día, para tener una clase actualizada, cómo es hoy en día un viaje en el aeropuerto. Y para eso lo que hice fue buscar un video de YouTube que trate esta temática. Este es un youtuber que se llama Alex Tienda. Es un youtuber que habla, es muy neoliberal, como vamos a ver a continuación, habla mucho de consumo, y en este caso dice cómo son los... pero esperen que me olvidé de compartir con silencio, eso es importante, que es algo que aprendí. Ahí está, con sonido. Vamos a ver un breve fragmento, 1 minuto, 2 minutos, cómo es ahora viajar en pandemia. Ok amigos, pues ya estamos llegando al segundo paso de nuestro viaje a través del aeropuerto, y esto es el check-in, el hacer el registro con nuestra aerolínea. Para esto, al igual que el anterior, también tienen varias opciones. De este lado tenemos unas maquinitas que son los mostradores automáticos, y de esta manera ustedes pueden sacar aquí sus pases de abordar sin tener que hacer fila en los mostradores de la aerolínea. La otra opción, si ustedes prefieren hablar con una persona real de la aerolínea o documentar su maleta, que la lleven abajo del avión, van a pasar ustedes aquí a los mostradores de las aerolíneas. Aquí mi recomendación, y
y el tip para que ustedes puedan agilizar esta parte de su viaje es procuren tener a la mano sus documentos, que sea una identificación oficial con fotografía, y con eso en el sistema el personal de la aerolínea va a poder encontrar su reserva y les van a poder dar sus pases de abordar. Lo siguiente es poner nuestro equipaje que vamos a documentar aquí en la báscula, y aquí viene algo muy importante que es el peso. Esto nos indica cuánto pesa nuestro equipaje, y este es un problema que muchos pasajeros tienen cuando se pasan del peso. La aerolínea te va a dar muchas veces la opción de dos cosas: una, que saques cosas de tu maleta para que llegues al peso permitido, o la otra es que pagues el excedente de equipaje. La recomendación es que ustedes desde casa se compren una de estas basculitas que pueden encontrar en Amazon, Mercado Libre, etcétera, y con esa ustedes pueden pesar su equipaje antes de llegar al aeropuerto y evitar tener ese problema aquí. Una vez que ya ustedes tienen su equipaje, que ya se los llevó la aerolínea, les van a regresar a ustedes sus documentos y que incluye su pase de abordar y su identificación. Inmediatamente ahorita lo que sigue es llenar nuestro formulario de factores de riesgo, que simplemente con su teléfono aquí escanean este código QR, y con esto les va a abrir un formulario en el teléfono en donde ustedes van a poner si han tenido síntomas, por ejemplo fiebre o ese tipo de cosas relacionadas al COVID, y esto es pues por salud, para prevenir que ustedes viajen con algún síntoma que pueda afectar a otros pasajeros. Bueno, admitir. Bueno, eso fue una parte. Quería actualizar el tema de lo que es el aeropuerto, y eso me pareció muy interesante, el youtuber Alex Tienda, donde dice, ustedes van a ver cómo es el lenguaje también de los no lugares, que en realidad no hay una comunicación directa de personas, o no hay una identidad. Sí vieron que si quieren interactuar con una persona, vayan por ventanilla, y ahí sí hablaban todo lo referido al trámite para poder viajar, pero es preferible evitarlo. Es mucho más rápido utilizar el cajero o las máquinas. También hablaba de poder comprar la balanza por Mercado Libre o por Amazon, y esto es lo que es viajar en pandemia. Quizás se maximizó el tema de los no lugares, se maximizó la falta de interacción social. También los barbijos generan una distancia mayor que se puede analizar. Bueno, lo que hablábamos del espacio histórico, en qué lugar, en qué etapa cita Marc Augé su teoría, es la sobremodernidad. Es una etapa histórica que se puede ubicar a fines del siglo XX hasta la actualidad. En realidad no precisa, y es una de las críticas, no precisar el año. Bueno, dice que es la modernidad en exceso para él. Entonces, primero es un exceso del tiempo. Es la etapa de la inmediatez y lo instantáneo, donde la historia se acelera. Bueno, si comparamos el tiempo de antes, de la década del 60 o del 50, era mucho más lento. Las noticias viajaban más lentas en el mundo. Hoy estamos todo el tiempo conectados y nos enteramos al instante de las noticias. Entonces el tiempo, hay un exceso del tiempo, es decir, es todo instantáneo, es todo inmediato. También hay un exceso de información y superabundancia de acontecimientos. Podemos leer datos de todo el mundo. También se puede ver cómo los diarios de papel fueron reemplazados por diarios digitales, donde podemos acceder a diarios de todo el mundo y podemos tener noticias de cualquier lugar. Después el exceso del espacio, donde se restringe el concepto de espacio porque hay mayor acercamiento, tenemos una mayor proximidad, que se llega más rápido a otro país a través de los aeropuertos, por ejemplo, pero también los medios de transporte son más rápidos y están más desarrollados que antes. También los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías acercan. Se pasó de lo real a lo virtual. Y esto fue escrito antes de la pandemia. En la pandemia se desarrolló aún más lo virtual. Al modo, si nosotros estamos viendo esta clase, la estamos dando en forma virtual, no en forma real o en forma presencial. Y eso es propio de esta sobremodernidad, que se acelera cada vez más. Es cada vez más rápido los cambios. Y por último, un exceso de individualismo. Habla de una individualización, pero pasiva, de consumidores, como el video de YouTube que vimos. Son todos consumidores. Hay una elección de libre elección individual y una soledad, una falta de comunicación real. Eso de la ilusión de la libre elección es que uno piensa que elige libremente, pero el sistema económico también le brinda las posibilidades y las alternativas están dadas. Y uno lo que hace es elegir consumir, y eso se plantea como una libertad del consumo. Bueno, esta es la etapa de la sobremodernidad. Y lo que ahora presentamos es para actualizar también brevemente, bueno, bienvenido otro compañero, es una entrevista a Marc Augé,
donde habla de esto, y también para que lo vean. Para mí era importante que puedan ver que tenemos la suerte de que este autor, a diferencia de los anteriores que estuvimos viendo en las unidades anteriores, este autor está vivo hoy en día. Si bien la entrevista no es actual desde hace 1, 2 o 3 años, sigue vivo, sigue dando entrevistas, sigue actualizando su teoría y explicando su teoría con los acontecimientos recientes, por ejemplo, de las redes sociales, que justo ayer se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram. Pero bueno, vamos a ver ahora brevemente la entrevista a Marc Augé. Son 2 minutos. Se describe como no lugar. Rencontrer plus systématiquement les espaces qui nous servent à parcourir la planète, comme les aéroports, ou bien à consommer, comme les grandes surfaces. Je me suis rendu compte que, évidemment, c'était des endroits où il y avait beaucoup de monde, mais où cette lecture de la société à travers l'espace n'était plus possible, parce qu'il n'y avait pas cette stricte correspondance entre la disposition spatiale et la disposition sociale. Du coup, je l'ai appelé non-lieu. El antropólogo francés también ha acuñado el concepto de sobremodernidad, que considera cercano a la idea de hipermodernidad propuesta por Lipovetsky. No obstante, considera la sobremodernidad como una continuación. La surmodernité, je l'avais employée par rapport à la notion de postmodernité, qui me semblait être une description, une notation un peu qui marquait la fin de la modernité sans l'analyser. Et il me semble que nous ne sommes pas dans la fin de la modernité, mais dans une accélération des facteurs qui font la modernité. Alors ces facteurs sont l'individu, le culte de l'individu, l'individualisme devient un individualisme de consommation, mais d'une certaine manière ça peut apparaître comme le comble de l'individualisme. De même l'accélération du temps, qui est, et de même aussi le resserrement de l'espace, qui est dû à la mondialización. Augé, además de un acentuado individualismo en las sociedades actuales, de la disolución entre realidad y ficción, y de una pérdida de sentido, plantea también la necesidad de una revolución en la educación, y desconfía en cierto grado de la tecnología. Je veux dire que ce présent perpétuel, c'est une illusion suscitée par la technologie, mais d'une part, nous sommes dans l'histoire, bien sûr, et d'autre part, la question du progrès se pose, à mon avis, dans des termes qui concernent seulement la connaissance. Car le progrès, on peut toujours douter du progrès moral des sociétés, mais on ne peut pas douter du fait que les connaissances s'accroissent et qu'elles s'accroissent remarquablement. Noticias 22, Víctor García. Bueno, esa fue Noticias 22. Bueno, creo que fue muy interesante haber visto, haber escuchado las palabras del autor, de Marc Augé, porque permite entender cómo no es que termina la modernidad para él. Y eso también nos podemos preguntar, ¿termina la modernidad? No, para él la sobremodernidad es una exageración de la modernidad. Es como que la modernidad se va acelerando y se multiplica, se dispara en cuanto a acercamiento del tiempo, cambia la noción del espacio y aumenta el individualismo y la soledad de los individuos. Es una etapa que se exagera la modernidad y no se termina. Bueno, y también desconfiaba de la tecnología. Después vamos a leer también otra parte de Augé. Para los que dudan cuántos años tiene Augé, que lo tenemos vivo, tiene 86 años, nació en 1935, por eso tenemos la suerte de seguir contando con su presencia y viviendo estos tiempos.
Bueno, espacios que no son lugares. Ahora vamos a los no lugares. Primero, los espacios de circulación. Eso da ejemplos. De circulación, autopistas, estaciones de servicio, aeropuertos, vías aéreas. Básicamente los aeropuertos son los que más espacio que va la gente para circular, solamente para eso, para irse de un lugar a otro. También las autopistas, que van incluso arriba de los vehículos, ni siquiera caminando, y las estaciones de servicio que son usuarios para cargar combustible. Después, los espacios de consumo, para él son no lugares, los hipermercados, las cadenas hoteleras, no los pequeños mercados de barrio, donde tienen cierta identidad, sino los hipermercados, los que son cadenas, grandes cadenas hoteleras, también de comidas rápidas, cadenas de comidas rápidas, que vamos a ver también el caso de McDonald's en Bahía Blanca, en la clase práctica. Y por último, los espacios de la comunicación. Para él son no lugares, las pantallas, que aumentó mucho el tema de las pantallas en los últimos momentos, los celulares, las computadoras, los televisores, los cables y ondas con apariencia a veces inmateriales. Pero para él eso es un no lugar. Estar conectado en Facebook para Auger es un no lugar. Estar conectado, comunicarse con otra persona a través de una aplicación, para él es un ejemplo del no lugar, del individualismo, de no identificar, de que sean todos anónimos, un espacio de anonimato. Por ejemplo, cuando juegan a videojuegos, los que usan los videojuegos son avatares, son bots, son personas anónimas, no son sus verdaderos nombres, y también con distintos juegos e interacciones que se logren por internet. ¿Y cuáles son las características de los no lugares? Como digo, los lugares, las características son: los usuarios están en tránsito, son espacios de anonimato, en tránsito porque pasan, los dejan atrás. Son espacios de anonimato, no se identifica a la gente, no hay una identidad personal, son usuarios y no sujetos. Los usuarios no se identifican con el espacio, no se construyen relaciones sociales, prevalece lo individual y lo efímero, es decir, todo lo que dura poquito y solamente afectado a ese espacio. Lo antiguo se transforma en consumo del presente y se pierde. Tampoco se valora lo antiguo y lo histórico. Prevalece el texto sobre el espacio, y eso vamos a verlo a continuación. Y el lenguaje es prescriptivo o informativo. Se simplifica el lenguaje. Y también habla que prevalece el inglés, si hablamos de aeropuertos, como idioma fácil y universal. Fácil, ¿bien? Es más fácil el inglés que el francés, por ejemplo, o que el castellano. Para él, eso da muestra de un no lugar. Porque incluso las señas, si es posible, incluso simbología, porque se va reemplazando el texto, que es lo que propio de la modernidad, si se quiere, o de poder describir los distintos lugares. Bueno, esto vamos a un ejemplo claro, el no lugar, el cajero automático. Y vamos a ver cuáles son los elementos. Antes vimos las características, ahora vemos los elementos. Primero hay un usuario del no lugar, el que lo usa. Y ese usuario tiene que desempeñar un rol, que en este caso el rol sería ser el que usa o el que quiere sacar el dinero. Ese es el rol o el proceso que tiene que hacer: meter su tarjeta, escribir su código y pedir extraer dinero o hacer las transacciones que quiera bancarias. Y también el otro elemento es el objetivo a cumplir. La gente va con un objetivo, no es que va a ver qué pasa o a ver con quién me encuentro, sino que va a sacar dinero, va a hacer una operación bancaria y se va. Es el típico ejemplo de el no lugar. Bueno, entonces, como decíamos, tiene simbología propia. Vemos que los cajeros tienen sus ventanas adentro de la pantalla, ¿no? Tienen sus carteles, tienen la simbología. Se habla en presente perpetuo, es decir, se entra, se saca el dinero y se va. Se está en el momento, es un presente perpetuo. Es mientras dura lo efímero que es estar en ese lugar. Se carga nafta, se saca dinero, es un presente perpetuo. Están estandarizados. La idea es que sean todos más o menos iguales, las estaciones de servicio todas iguales, las carreteras similares, o aeropuertos similares, para que sea más fácil de utilizar. Y por último, simple también, que sea sencillo, que todo pueda usarse fácilmente, para no generar este apego que decíamos con los no lugares. Bueno, ahora es la opinión de ustedes. Las intervenciones de los no lugares, ¿los transforman en lugares? ¿Qué opinan de esta intervención, que es muy bonita, que es en la estación Carlos Gardel de subte de Buenos Aires? Hicieron el subte, que puede ser claramente un no lugar, porque si ven sus funciones es para trasladar de un lugar a otro,
y no generar un vínculo, pero acá trataron de darle cierta identidad a una estación de subte haciendo estas pinturas con azulejos, no, con unas pinturas muy lindas. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Alguien tiene una opinión? Bueno, Para mí pasamos al sigue ejemplo. siendo, Sí, para mí sigue sí, sí. siendo un no lugar, Un no lugar porque porque es un no lugar de genera identidad tránsito. suficiente. Exacto, eso sigue siendo un lugar de tránsito, más allá de la imagen que se lee Carlos Gardel y la imagen de Gardel, pero para mí sigue siendo un lugar, porque yo paso, lo leo y sigo. Bien. Bueno, y ahora Distinto para el que pasamos al trabaja ejemplo ahí de también. Bahía Blanca. Van a ver lo que es. Esto, pintarle la calle, al lado de las macetas. Esta pintura se puede transformar, cambia, le da la característica de lugar a este espacio que también se puede debatir, que se creó durante la pandemia, de extender la peatonal, extender la vereda sin realizar la reforma correspondiente que se hizo, las obras que se hicieron en las otras peatonales de Bahía Blanca, como la peatonal Drago, que se hizo un trabajo, ¿no?, sobre la acera, sobre el asfalto. También se hizo un trabajo importante en la calle Alsina, las 2 cuadras siguientes a la municipalidad. Bueno, en pandemia, diciendo que tiene que haber distancia social, lo que hicieron fue tomar una parte, quitarle el espacio de estacionamiento vehicular y darle un lugar para que la gente, con el cordón también, o sea que sin tampoco señalizar que hay un desnivel, darle la oportunidad de que la gente camine por ahí, aunque se ve claramente que acá está muy bueno analizarlo, porque no lo usa la gente, por lo menos en ese lugar, y la gran mayoría de las personas no lo usa. También pusieron macetas que cumplen la función de separadores de este nuevo espacio, que sería una extensión de la vereda sin realizar la obra correspondiente, y la calle. Además de quitarle todos estos estacionamientos a los vehículos, y ser un peligro también para los vehículos o para la gente. Ahora, si nos centramos en esto, pues, ponerle plantas, macetas y pintar con formas geométricas el piso, ¿eso le da otra calidad a ustedes? Ahí Sí. o sea, más allá de la intervención, digamos, ¿por qué consideraríamos las calles o las veredas un no lugar dentro de la ciudad, digamos? Claro. Y porque se cumple con qué características de lugar tienen para vos las veredas. Por ejemplo, este nuevo espacio, la nueva vereda, la versión ampliada. No, o sea, yo lo pienso más como calle, como espacio barrial, por ahí, justo en el centro, no, más que para los que viven o los que atienden en esos negocios, pero por ahí la vereda muchas veces es un encuentro social para el vecino, no sé, la mujer o el hombre que sale a baldear la vereda o donde se relaciona con el que vive al lado, de un lado, del otro. Digamos, la vereda como parte de la ciudad, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el límite del lugar o el no lugar? Digamos, ¿es un local comercial, es una casa o es un barrio, como hablabas de Villamitre, por ejemplo? Las calles son parte del barrio. Claro, O las están veredas, entrelazados, en realidad, claro. son el autor. Pero, ¿eso no sería un espacio de sociabilización transitoria? O sea, la gente tiene contacto, pero no es un contacto donde se generan sentimientos ni nada por el estilo, solo, por ejemplo, Vínculos. un hola, exacto, no se generan vínculos. Es un saludo por ahí que se cruzaron de suerte, es lo mismo que con la plaza. La plaza también se contaba como un espacio de sociabilización transitoria. O sea, te cruzás con alguien, pero no llegás a relacionarte. Por eso también se consideraba un lugar. Bueno, pero la plaza sí tiene historia, sí tiene una identidad de los vecinos, y dan lugar a distintos eventos, y vos ves la gente que se junta en la plaza para hacer distintos grupos sociales que se juntan para reunirse, socializar, que quizás en este nuevo espacio que tenemos en Bahía Blanca desde la pandemia, ahí no ves ninguna persona en realidad, no ves a nadie.
en ese lugar o no lugar. Y era ver en qué cambia una maceta o un piso pintado de no lugar. Bueno, vemos que le dan utilidad de ponerle carteles. Para eso sí sirve. Para mí no cambian nada, digamos, el uso es el mismo, o sea, se use como lugar o como no lugar, y más allá de esa discusión, digamos, no cambia el hecho de agregar estas macetas o esas pinturas para mí. Está bien. Está bueno. Sí, pasa como la estación del subte. Sigue siendo un lugar de tránsito, exactamente igual, bueno, con la imagen de Gardel y la inscripción, pero nada más. Y acá lo mismo, se agrandó la vereda, pero fíjate que la mayoría de la gente sigue usando la vereda, no ese espacio nuevo. Pero bueno, yo no sé, hay que ver cómo se toma, y lo que decía esta compañera con respecto a la plaza, para mí la plaza es un no lugar, más allá de la historia que tenga. Para mí es un no lugar. Un lugar para mí es, no sé, es un lugar donde yo viví experiencias durante un tiempo, pero bueno, por eso, para mí la plaza, por ahí capaz que estoy con el concepto errado, pero para mí la plaza sigue siendo un no lugar, por más historia que tenga, para mí, no sé. Sí, yo por ahí coincido con Flavio por esa misma cuestión, que en Fundamentos lo habíamos visto como que la plaza era un no lugar, pero también era un lugar de socialización transitoria, por eso era que no era no lugar, como no se llegaban a generar vínculos más allá de su historia y de que es un lugar en sí, supuestamente, también era un no lugar, o sea, estaba la idea de que se contraponía esta definición. ¿Eso lo vieron el año pasado? ¿En filosofía? Sí. Está bien, sí. bueno, está buena la perspectiva distinta que le damos de acá, más desde el urbanismo, de la sociología urbana, que desde la sociología, por más que sea el mismo autor y el mismo texto. Eso van a ver que está bueno en la perspectiva de cómo se analiza. Bien, bueno, estuvo bueno el debate. Ahora les voy a comentar qué crítica se le hace a la teoría de Auger, porque se hace, por ejemplo, y eso capaz que también lo vieron. Primero, no lugar, es una negación de lugar. Él dice, su libro se llama No lugares, espacios del anonimato. Y acá estamos hablando de la negación de un espacio que sí existe objetivamente, por más que, como vimos, es que no cumple con determinadas características. Después, no es una idea original de Marc Augé, sino que hay otros autores que estuvieron antes que él que sí las tomó, que escribieron en la década del 70, autores franceses y autores norteamericanos, que hablaron de los non-sites, que serían estos espacios de no lugares. Después, no explica cuándo comienza la sobremodernidad. Dice que es una aceleración de la modernidad, pero no dice a partir de tal momento comienza. Otra crítica es que los no lugares como tales acompañaron siempre al ser humano. Siempre hubo lugares de tránsito, como dice Jimena. O sea, hay un lugar de tránsito, ¿eso es un no lugar? Bueno, ¿por qué en la sobremodernidad son los no lugares? Después, considera al viajero como turista y que no todos los viajeros son turistas. Hay migrantes, hay trabajadores y hay refugiados que ven al aeropuerto de una forma distinta, porque también es subjetiva la interpretación de no lugar. Después, me estoy adelantando, es subjetivo. Cada uno le asigna la identidad, relaciones e historias según sus propias experiencias, como dice Flavio, que es subjetivo. Para mí es un no lugar. Por ejemplo, los aeropuertos, los centros comerciales, las peatonales, los puentes, pueden tener una historia para alguien. El que vive abajo del puente, para él es un lugar el puente, porque está identificado con ese y también socializa con sus compañeros debajo del puente. Y ahora vamos a leer brevemente, esto es un párrafo de una entrevista del 2019, para que vean qué vigencia tiene este señor Marc Augé, y les dice, ¿no tiene la sensación, hablando de los aeropuertos, de que los no lugares los ubicó en extrarradios aeropuertos, ¿no tiene la sensación de que se han trasladado ya al centro de las ciudades? Todas iguales, con las mismas megatiendas, un shopping donde solo habla la tarjeta de crédito. Y dice Marc Augé, yo iría más lejos. Hoy se puede decir que el no lugar es el contexto de todo lugar posible. Estamos en el mundo con referencias que son totalmente artificiales. Incluso en nuestra casa, el espacio más personal posible, sentados ante la tele mirando a la vez el móvil, la tableta, con auriculares. Estamos en un no lugar permanente. Esos aparatos nos están colocando permanentemente en un no lugar. Llevamos el no lugar encima, con nosotros. Como ven, cuando daba ejemplos, a lo último daba la posibilidad de que un lugar no sea necesariamente un espacio físico, sino que un espacio, si bien dentro de casa, conectados a través de internet con el resto de las personas, pero siendo anónimos al mismo tiempo,
sin desarrollar la identidad y las relaciones sociales. Bueno, ahora pasamos a la segunda mitad. ¿Quieren algo más quieren decir de no lugar? ¿Lugar? Bueno, podemos retomar en cualquier momento. Ahora pasamos a la segunda parte de la clase, que son los espacios públicos y los espacios privados. Acá también, después vamos a debatir, o a quien quiera participar que participe, también vamos a hablar del neoliberalismo, hay muchos defensores del neoliberalismo acá en esta clase, libertarios. Pero el lugar es este para comentar, la clase teórica, el conversatorio, la práctica. Así pueden participar. Este es un gran ejemplo, este es el pasaje en Chorena, este es entre Big Six y Gambrinus. De fondo tenemos el mercado municipal, en Brown, en Bahía Blanca. Esta era una calle abierta que se cerró. Se cerró y después vamos a ver qué intervención se hizo en esa calle y para qué sirve ahora. Bueno, el origen del espacio público. El origen del espacio público es el ágora en la antigua Grecia. El ágora era el espacio público, el espacio común que funcionaba como mercado, como espacio de discusiones y como ejercicio de las civitas, de la vida social, civil, de las personas, de los ciudadanos de la antigua Grecia. Entonces, ese es el antecedente más antiguo de la antigüedad de lo que es un espacio público, el espacio común del pueblo. Y también tenemos otro punto de vista. ¿Vieron cuántas letras? Se lo resumo, yo como abogado les digo, este es el Código Civil y Comercial. Si tenemos una concepción también jurídica de lo que es el espacio público. Si tomamos el artículo 235 del Código Civil y Comercial, que es del año 2015, que es reciente, dice qué bienes pertenecen al dominio público. Es decir, qué bienes son de todos, en realidad son del Estado que los administra. Entonces, primero, dice en el inciso A, el mar territorial. Entonces el mar es de todos pueden navegar por el mar territorial, hasta la distancia que determinen los tratados internacionales. Después habla de la zona económica exclusiva para pescar, y la plataforma continental de 350 millas marinas, bueno, lo que conocen de eso de derecho público. Entonces, dice que el mar territorial es el agua, el lecho y el subsuelo. Después, aguas territoriales, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y playas marítimas. Las playas son públicas. Entonces, dice, ¿qué es una playa marítima? La porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda de conformidad a la legislación especial. Bueno, es desde la marea alta a la marea baja, eso es playa pública. Eso es público. Después, los ríos, los estuarios, arroyos, las aguas que corren por causas naturales, los lagos, lagunas, glaciares, todos esos son lugares, espacios públicos. Las islas que se formen en el mar territorial, bueno, ya vimos en la zona económica exclusiva, eso es una distancia que va al mar. Después, el espacio aéreo subyacente al territorio, el espacio aéreo es público, y las aguas jurisdiccionales, todo el espacio, el aire es público de Argentina, y el F, que es el que nosotros nos incumbe. Las calles, las plazas, los caminos, los canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para la utilidad o comodidad común. Después, los documentos oficiales del Estado y las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos, pero esas están sometidas a una reglamentación y a una explotación específica del Estado que lo regula. Pero bueno, el inciso F dice las calles, las plazas, los caminos, esos son públicos. Entonces, esto es el concepto jurídico que dimos. Es un espacio del dominio público y controlado por la administración pública. Pero también tenemos la concepción sociológica, que estamos en sociología urbana. Dice que es el espacio común destinado al desarrollo de las relaciones sociales. Y también tiene una dimensión sociocultural, esto de espacio público. Es el lugar de relación y de identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y de expresión comunitaria, así lo menciona el profesor Díez Sildé en su filmina. Esto es la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca, en una feria que se hace, esto debe ser la Feria de los Artesanos, que se hace generalmente el 12 de octubre, en esta fecha,
no sé si este año, el año pasado no se hizo, pero es una feria y ustedes ven cómo se usa el espacio público también para un uso común. Vamos a ver después los autores cómo destacan eso, que ponen al espacio público como sinónimo de democracia, democratización, y para que lo usen en la generalidad de las personas. Bueno, ahí vemos a los tres autores que estamos viendo hoy, que definen de una forma distinta, pero similar, parecida a lo que es el espacio público. Bueno, Carrión dice que el espacio público se constituye históricamente y tiene distintas funciones según la ciudad y el momento histórico. Pueden tener una función política, un rol mercantil o simplemente estético. Los espacios públicos cambian con el tiempo y se transforman en función de su articulación con la ciudad. Y acá vamos a ver el último video de la clase, que es un video que es muy interesante, que es no tiene sonido, así que no hay problema. ¿Me pueden escuchar? Sí. Bueno, vamos a ver lo que es la evolución de la Plaza de Mayo, que es el lugar público más importante de Argentina. Vemos que al principio era la Plaza de la Victoria a la izquierda y otra plaza a la derecha, pero no, si nos detenemos acá, bueno, va avanzando, va por dos. Pero esto era en 1810, era una plaza, estaba dividida en dos la plaza por una construcción en el medio que era el mercado de la carne, donde se vendían ahí distintas carnes y había artesanos, se había heredado, que lo explotaban los jesuitas, donde ahí tenía iglesias. Bueno, tiene una historia anterior, esta Plaza Mayor, que fue la primera plaza de Buenos Aires desde su fundación, que está esta plaza. Entonces, en 1810, la Plaza de la Victoria, que es la de la izquierda, es donde se realizó la Semana de Mayo, que está el Cabildo, más a la izquierda ven el Cabildo, y tenía la Pirámide de Mayo en el medio de la Plaza de la Victoria. Y vamos a ver brevemente, unos minutos, cómo va evolucionando. Vamos a ir viéndolo juntos, que acá ven que la antigua Recoba, donde había venta de carnes, se mantenía en 1860, y cómo se va construyendo la Plaza de Mayo, se va arbolando, se mantiene la pirámide, que fue el primer monumento que se hizo, se comenzaron a construir las fuentes, en la versión de la derecha también la estatua de Belgrano, cómo se van haciendo la simbología patria, los monumentos patrios por esta Argentina naciente. Se van instalando ya para 1874 las fuentes que se conservan al día de hoy. Vemos fotos, cómo se conservan las fuentes, estas fuentes, y ahí cómo va adquiriendo esta nueva parquización, la forma de plaza, qué diferente que está al desierto que veíamos al principio. Se está empezando a demoler también en 1800 esta recoba, estos arcos que funcionaban, en un momento vivía gente ahí. Vieron cómo este espacio público históricamente va cambiando. En 1884, ya cuando es capital de Argentina, Buenos Aires pasó a demoler totalmente, y cómo había una calle que pasaba por el medio de la plaza. Y esa calle se va a tapar en un momento, ahí está. Ya la calle Defensa se cerró y pasó a ampliarse totalmente la plaza. Bueno, había cambios de nivel en los escalones, estamos viendo fotos antiguas, y cómo es lo que dice Carrión, que este espacio público cambia con el tiempo, y cómo tuvo una función mercantil en un momento, cómo tuvo una función política, y sigue teniendo función política, cada vez que hay un acto político van a la Plaza de Mayo, y cómo sigue teniendo una función social, también los reclamos sociales. Entonces, miren, se hizo una obra de esto, la pérgola que se hizo en 1900, es hermosa, como ven, duró muy poco, era por la visita del presidente de Brasil, decía, y cómo se van instalando palmeras. Estamos viendo la evolución de un espacio público. Está por dos, o sea, está acelerado el video, es más lento, pero se puede ver como una glorieta tuvo. Esa glorieta después se mudó al zoológico, por más que ahora está cuestionada la figura del zoológico, y llegamos al centenario ya con una plaza más definida, y si prestan atención también los edificios van cambiando alrededor. Miren el 1912, es el subte que pasa por abajo y se tuvo que hacer una excavación en toda la plaza.
para poder instalar la línea del subte o para poder que pase por debajo el subte. Bueno, sí, vamos a terminar acá en 1912, vamos a adelantar, si no, si estaban interesados, les recomiendo ver esto en 2013, cómo se enrejó, y hay un acampe, termina con un acampe que es un reclamo en su momento que se tenía de la Plaza de Mayo. Bueno, y volvemos a lo que estábamos viendo de Carrión. Todo esto de la Plaza de Mayo, tan interesante, creo, era para ver cómo Carrión mencionaba que es un espacio histórico que va cambiando con el tiempo. Después Monreal, que Pilar Monreal es la autora que habla de la ciudad neoliberal, que vamos a ver después, que dice que es un proceso donde coinciden todas las contradicciones y pesadillas de nuestra sociedad, pero también nuestros sueños, aspiraciones, deseos y utopías, tanto producto de discursos técnicos y administrativos como resultados de prácticas de la gente. Bueno, la definición no es muy sociológica, que digamos, es como parece más filosófica, de donde dice qué se le da al espacio público. Y por último, Borja, que dice que para él es sinónimo de democracia el espacio público. Es la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso colectivo. Para él es de uso colectivo. Es el ámbito en el que los ciudadanos pueden o deberían sentirse como tales libres e iguales. Donde la sociedad se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus demandas y conflictos. Vamos a ver después, no sé qué piensan, si va a estar a favor o en contra de la privatización del espacio público, Borja. Pero bueno, eso va, ténganlo en cuenta, lo vamos a poder a revisar si está en contra o a favor de esto. Bueno, hablando de Borja, para él dice que hay una crisis del espacio público. Esto, uso este recurso de poner un fragmento porque creo que es muy explícito Borja en su postura, y me gustaría también que ustedes destaquen esto del autor, como que lean y se queden con esto, que es lo que buscamos. Más allá que después ustedes tengan otra postura, que puede suceder, acá aceptamos que se piense distinto. Es más, después vamos a ver un texto que piensa totalmente distinto. Bueno, dice que el espacio público es el resultado de o en todo caso la crisis, es el resultado de las actuales pautas urbanizadoras, extensivas, difusas, excluyentes y privatizadoras. Producen espacios fragmentados, lugares o no lugares, porque leyó Auger, mudos o lacónicos, tierras de nadie, guetos clasistas, zonas marcadas por el miedo o la marginación. Dice por qué hay una crisis actual del espacio público. Dice que los espacios públicos pierden sus cualidades ciudadanas para convertirse en espacios varios, o en áreas turísticas, y de ocio, o museificadas, o centros administrativos vacíos y temidos al anochecer, o en calles o barrios cerrados, o en plazas vigiladas en las que se suprimen los elementos que favorecen el estar, los bancos, o se crean obstáculos físicos para evitar la concentración de personas. Eso también es súper interesante, hay muchos artículos que hablan de la ciudad, o sea, la ciudad contra los ciudadanos y demás. Hay artículos que mencionan cómo se realizan modificaciones de parte del gobierno local, municipal, que perjudican los espacios públicos, el estar en los espacios públicos, transitar o quedarse en todo caso en los espacios públicos. En China son muy agresivos y pueden ver cómo ponen pinches directamente abajo de los puentes para que la gente no se quede abajo de los puentes, y tienen distintas obras de este estilo. Bueno, eso también podemos verlo cuando se pone, por ejemplo, la bicisenda, en vez de poner un plástico, como tienen en Buenos Aires, se pone un cordón en medio de la vereda, en medio no de la vereda, sino de la calle, que significa un peligro para los peatones, para los ciclistas y para los automovilistas, pero se usa de todas formas. Entonces, tiene que ver con esto como suprimir los elementos que favorecen el estar, o tener medidas como gobierno que no se condicen con garantizar el espacio público que sea de un uso común y correcto. Bueno, el modelo de urbanización es un producto de la convergencia de intereses característico del actual capitalismo globalizado, capital financiero volante y perseguidor de un lucro cortoplacista articulado con el sistema financiero local, legislación favorable a la urbanización difusa y al boom inmobiliario. Es lo que estuvimos viendo en las clases prácticas. Hablamos de la urbanización difusa y cómo legislar, cómo gobernar a favor de estas empresas inmobiliarias o a favor de determinados negocios. Bueno, entonces ahora vemos que
el espacio público y conquista del derecho a la ciudad dice que la calidad del espacio público es un test fundamental para evaluar la democracia ciudadana. Insiste con que para él democracia, espacio público, es democracia. El espacio público en el que se hace visible, por presencia o ausencia, los efectos disolutorios o excluyentes de las dinámicas urbanas actuales. Bueno, ahora pasamos a Carrión, que también habla de una crisis urbana, pero ante la crisis urbana habla de dos modelos de gestión distintos que se pueden optar, según a grandes rasgos. Por un lado, es el modelo neoliberal, profundizar la vía mercantil privada, y lo público es un freno para el desarrollo de la ciudad. Entonces se tiene que optar a dejar de lado lo público, tratar de privatizarlo lo más que se pueda para que sea de utilidad económica. Eso lo vamos a desarrollar a continuación con la otra autora. Y después, la otra opción que tiene la autoridad municipal, en todo caso, porque estamos hablando de ciudades, de gobierno de ciudades, es darle un mayor significado al espacio público. Por ejemplo, si se analiza, y esto vamos a verlo después, la peatonal de Drago, o si se trata de mejorar un espacio público, es una alternativa a privatizar un espacio público, para que sea de acceso de unos pocos, o para que sea de acceso común, y que se trate de mejorar. Un ejemplo de esto es el Parque Boronat. El Parque Boronat, que se llamó así, es muy reciente, tiene menos de 10 años, era un espacio que había mucha inseguridad en Bahía Blanca. Los que no saben dónde está el Parque Boronat, está, lo atraviesa el Entubado, y está en las afueras, está cerca de Alsina al 800 más o menos, está el Parque Boronat. Bueno, está entre los barrios Bellavista, está comenzando entre Bellavista, La Falda y el centro. Bueno, eso es embellecer o remodelar un espacio público. Es un espacio sin árboles, lo cual permite la realización de recitales, antes cuando se organizaban los recitales masivos, y también se invirtió en la plaza de juegos infantiles, donde pueden jugar los niños todos, y se ven en los fines de semana. Eso es un ejemplo de darle mayor significado al espacio público. Invertir de esa forma. En vez de ponerle carritos en el medio de todo el Parque Boronat y transformarlo en todo un paseo de compras, se planteó revalorizar ese espacio público. Era muy inseguro antes, ponerle luces, ponerle juegos y mantenerlo. Eso es un ejemplo de esto, de darle de la otra forma de responder a la crisis urbana. Bueno, entonces menciona Carrión que hay un embate privatizador que se rige por las reglas del mercado. Y hay un acoso al espacio público, de esa forma, acoso. Esto lleva a una agorafobia, un rechazo y desprecio del espacio público. Cuando se tiene un espacio público, se busca privatizarlo o se lo abandona. También depende de la ubicación. Si está en la zona céntrica, si está valorada, trata de sacarse según el modelo que se elija de gestión. Y si está alejado, se pueden ver espacios públicos que están abandonados, que no se cuidan, inseguros y demás. Bueno, entonces se da una redefinición de lo que es el espacio público, generándose un ámbito de expresión del mundo popular urbano. ¿Qué es esto? Él dice que ante la crisis urbana, lo que hace es redefinirse el espacio público, revalorizarse por las personas que ven que se puede escapar, y lo usan para la expresión del mundo popular urbano. Vamos a verlo mejor ahora con esta autora Monreal. Ahora vamos a hablar del neoliberalismo, porque lo mencionamos y es importante aclarar a qué nos referimos, porque si no hablamos de esto es neoliberal, esto es neoliberal. Bueno, vamos a explicar qué es el neoliberalismo. Para eso la autora recurre a David Harvey, que lo vimos, dice que es un proyecto político, no solamente económico. Es político que pretende restablecer las condiciones de acumulación del capital y el incremento del poder de las élites económicas. Monreal, si la leen, va a hablar de una ciudad fordista, que ahora ya no está más, sino que es una ciudad neoliberal, porque es una evolución del capitalismo. No estamos en la época de Marx, del capitalismo clásico, estamos en una época de una posmodernidad, como diría Auger, una sobremodernidad, donde se maneja distinto. Entonces, el modelo de ciudad ya es neoliberal. Dice Wacquant que es más que un modelo económico, y que busca restringir la intervención social del Estado. Ustedes vieron que también hay muchos autores, muchos políticos libertarios que
que pretenden que el Estado se aleje cada vez más, quitar al Estado, que es la ideología neoliberal, y darle lugar a las personas, a que el mercado regule y el mercado decida qué hacer con los espacios públicos. Generalmente el que domina el mercado es el que tiene más capital y va a querer obtener una mayor ganancia con el mismo. Entonces, dice la autora Hilar Monreal que aumenta la segregación espacial y la desigualdad, el neoliberalismo, ya que deja en el mercado la posibilidad de acceder a los servicios y espacios públicos, excluyendo a quienes tienen menores posibilidades económicas. Y los efectos urbanos de este modelo de ciudades, o de esta política aplicada a una ciudad, que muchas veces tiene que ver con el gobierno de turno y qué política sigue, dice, relegar a los sectores sociales más pobres y vulnerables a los barrios cada vez más segregados, es decir, alejarlos del centro, separarlos. Gentrificación de los centros históricos por parte de clases medias y profesionales que se quedan con esos centros históricos y excluyen al resto, y la suburbanización de la clase trabajadora, que abandona el centro, se quedan todos en los barrios, no se acercan al centro, que no se acerquen. Bueno, la autora estudia las apropiaciones del espacio público en el contexto de las ciudades neoliberales. Y ahora vamos a ver unos cuadros de la autora. Dice, la crisis económica da lugar a la ciudad neoliberal, o en todo caso la ciudad neoliberal está dentro de la crisis económica. Y este modelo de ciudad neoliberal genera más desigualdad social y más segregación urbana. Bueno, para ella la ciudad neoliberal implica acelerar los procesos de privatización y mercantilización del espacio público. Pero también menciona que es una conversión. Por un lado, se estigmatizan y se degradan, y posteriormente se embellecen y se privatizan. Y eso vamos a ver lo que pasó con la Plaza del Sol. Estigmatizar y degradar el espacio público para después recuperarlo, para que el mercado pueda tomarlo y pueda privatizarlo, invertir, y ahí sí, embellecerlo. Pero después de haberlo dado a determinados intereses económicos. También esto hablan los autores de inseguridad y de estigmatización de lugares públicos, espacios públicos que están alejados del centro. No son todos del centro, sino que lugares alejados del centro que hablan de un abandono, y que se pueden salvar si hay una apropiación por parte de los vecinos, y que vamos a ver después qué es. Entonces, la ciudad se encuentra por esta situación más segregada y polarizada, porque se excluyen los sectores de clase más baja del centro. Y esto genera menos espacios en común, hay menores espacios en común. Y eso lleva a decir, ¿el espacio público desaparece?, se pregunta la autora. ¿Por qué puede desaparecer? Y por esos procesos de privatización y mercantilización, por la estigmatización y por la inseguridad. Si es inseguro ir al espacio público, no vas a ir. Si es como el Parque Boronat antes, si era inseguro pasar por el medio del Parque Boronat porque te iban a robar, no ibas a pasar por el Parque Boronat, que ni siquiera se llamaba Parque Boronat. Entonces, esto genera, ¿desaparece? ¿Se privatiza? ¿O qué va a pasar? ¿Se cierra? Entonces, la respuesta a esto está en la resistencia. La apropiación popular de los espacios públicos. Vamos a ver dos ejemplos de resistencia. Primero, resistencia 1, Bahía Blanca. Dice, concejalas y concejales, la Plaza Lavalle no se regala, espacio público. Esto lo vamos a ver en el práctico. Había un interés del gobierno bahiense actual de privatizar la Plaza Lavalle, que es la Plaza del Sol, la Plaza de la Memoria. La Plaza del Sol se bautizó como la Plaza del Sol y después se renombró como Plaza Lavalle. Se buscaba privatizar esa plaza como, primero sacando todo lo que está arriba de la plaza, tirándolo abajo. Después excavando, haciendo estacionamientos en el subsuelo, y después poniendo otra plaza, embelleciéndola, primero degradándola, invirtiendo y embelleciéndola después, poniendo nuevos árboles. Se encontraron con problemas. Bueno, se aprobó esto, porque las decisiones, o sea, si hablamos de la democracia, todas las decisiones del gobierno son democráticas en el sentido que lo decide un gobierno de turno, cumple con las reglas de la democracia partidaria, que es elecciones cada 2 años, lo aprueba el Consejo Deliberante, pero genera algo que es una resistencia. Si ven que está menoscabado, no es que pueden hacer lo que quieran los políticos, sino que pueden generar una reacción de los vecinos si sienten que están perdiendo un espacio en común. Esto sucedió con la Plaza Lavalle, que era un préstamo internacional.
Bueno, lo dejo ahí. Me quedo con el tema de la reacción de los vecinos, porque después vamos a verlo. ¿Alguien quiere comentar algo de este tema? Bueno, no, después seguimos. Y otro tipo de resistencia es en Mar del Plata, de privatización de espacios públicos, que dice el cartel: esta playa es de todos, no de unos pocos. Porque en Mar del Plata pasa eso, de que si bien vimos que el espacio público es desde que sube la marea hasta que baja la marea, eso es playa, pero sucede que la playa, la parte de arena, se aprovecha del municipio y la cede a inversiones privadas y ocupan toda la playa. O sea, la gente no puede ir a la playa pública porque no tiene espacio, porque se privatizó. Entonces, esto, como ven, con la máscara que tiene, el barbijo, es en pandemia. Sí, bueno, acá en Bahía Blanca se hicieron un montón de privatizaciones de espacio público en pandemia, donde la gente tampoco podía reaccionar, no podían ir a, salvo como eso de la Plaza Lavalle, bueno, ahora se abrió un poco más. Pero bueno, ahí dice que la playa es de todos, entonces es una reacción, una resistencia. La autora dice, hay una resistencia popular porque no quieren que seguir perdiendo la playa de todas las personas. Bueno, eso es un fenómeno que sucede en los lugares turísticos. Nosotros no somos una ciudad turística, pero en ciudades turísticas con playa pasa eso mucho. No sucede tanto en Montehermoso, ya que es nuestra ciudad más cercana del balneario y más utilizada por los bahienses. No hay muchas de esas, pero hay algunas, pero no es tan agresiva la campaña como Mar del Plata. Bueno, ahora vemos situaciones intermedias entre espacio público y privado. Se puede suceder que haya, como digo, privatización del espacio público, que son concesiones, explotaciones comerciales, y también algo que no vimos, que sí veíamos otros años en esta materia, que es las limitaciones al espacio público, las rejas. En Buenos Aires se da mucho la situación, el fenómeno del enrejado. Se enrejaba por una cuestión de seguridad, entonces se enrejan de noche las plazas, no se puede entrar, no se puede usar de noche, o a partir de determinada hora. Y eso es una limitación del uso del espacio público. En vez de dar más seguridad o tratar de evitar situaciones de inseguridad o de peligro, no, prefieren limitar el acceso y con eso lo solucionan. Y por otro lado hay una publificación del espacio privado. Puede ser al revés, puede ser un espacio privado que se vuelva público. Entonces, desde el punto de vista jurídico se trata de una expropiación. Tienen que pagarle un justo precio al dueño para que pueda ser destinado al espacio público. Pero también se da por cuestiones sociales, que son las obras en construcción, donde pueden usarlo para jugar o para grabar videos o demás, porque es peligroso. Las fábricas abandonadas, lo mismo. Y terrenos baldíos, el típico ejemplo de la cancha de fútbol del potrero, que es una publificación del espacio privado, que tiene un dueño, un privado, pero es de los chicos de la cuadra porque lo usan para jugar al fútbol. Antes se veía más que ahora porque se fue poblando la ciudad de Bahía Blanca. Y después habla de usos, lugares privados que están destinados al público en general, como los bares, los boliches, que tienen derecho de admisión o precio. Bueno, esas son dos cosas distintas. Puede tener precio, no tenés que pagar un precio para poder entrar. También hay lugares públicos que tienen un precio, parques nacionales y demás. Pero también el derecho de admisión está al límite con la no discriminación, si hablamos de los bares. Si no te dejan entrar y no está fundamentado, o se fundamenta en una cuestión discriminatoria, también se puede denunciar. Se puede decir, esto si bien es un espacio privado, que la casa se reserva el derecho de admisión, me sentí discriminado porque no me dejaste entrar. Y bueno, pasa mucho también en Bahía Blanca. Mucho, o cuando pasa, toma trascendencia. Bueno, privatización, hagamos ejemplos nuestros de cada día. Bronx. La terraza que está enfrente de Bronx. Eso es un espacio público que se cedió al negocio que queda enfrente, no solamente la parte del estacionamiento de la calle, si ven un carrito que tienen a continuación, sino que toda esa terraza, esa inversión también, que claro, puede ser del dueño de Bronx, se cede el espacio público para esta empresa particular, esta cervecería. Este es un ejemplo, y hay muchas más. O sea, esta es una, pero hay muchas más en Bahía Blanca, y a partir del 2020 se están
esta gestión está fomentándolas y concediendo más situaciones de estas. Y ya vamos a leer les voy a leer un breve párrafo, un texto que es de un artículo de una revista que es Territorio y Sostenibilidad Magazine de España, para que vean que este fenómeno de la ciudad neoliberal se da en todo el mundo, no es de Bahía Blanca. Y vean si se sienten identificados o no con esto. Dice: observamos que la humanización o peatonalización de las calles y plazas no tiene un objetivo social, sino comercial. En la práctica, estos espacios, en vez de ampliar la superficie de tránsito y disfrute para los vecinos, la han reducido, ya que este espacio está invadido por sillas y mesas de las terrazas. Debido a la crisis, muchos ayuntamientos ven la privatización de las calles por medio de las terrazas y soportes publicitarios como una forma para compensar su bajada de ingresos, permitiendo un incremento sustancial de las autorizaciones en el dominio público. La mercantilización de estos espacios por los poderes públicos favorece una sociedad más desigual y menos libre. Los espacios públicos, como las calles y plazas, deben permitir a toda la población el disfrute gratuito, interactuando y circulando libremente. Además, se debe diseñar teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, mediante procesos participativos. Bueno, eso es lo que dice en una ciudad de España. Y fíjense si no es similar a lo que sucede acá, de qué proceso participativo se da en eso, o en todo caso los dueños de los bares y de los negocios, a ellos sí los benefician. Pero ¿cómo se responde a una ciudad neoliberal? Bueno, esto también es un ejercicio para que ustedes participen, los que quieran. Hay 2 peatonalizaciones en Bahía Blanca distintas, con distintas inversiones y distintas utilidades, y distintos modelos de gestión, como diría Carrión, que es la aplicación de los modelos de gestión de tipo de ciudades. Por un lado vemos la peatonal de Drago, arriba, que también corresponde a otra época, porque es una peatonal de la década del 90 y del 2000 que se fueron realizando más inversiones. Y nuestra más reciente peatonal, Pasaje Anchorena, que le da sus mesas y sus sillas a un restaurante que queda en la misma cuadra. Bueno, ¿qué opinan de estas 2 peatonalizaciones? ¿A qué modelo corresponden y cuál es su opinión también? A mí se me da que la que está en el Big Six no la puedes usar excepto que vayas a Big Six o que vayas a Gambrinus. En cambio la de arriba, la peatonal de Drago, no sé esa sillita porque es la primera vez que lo veo, porque hace mucho que no paso, pero ese espacio es público, pues yo me puedo sentar en esos banquitos. Yo puedo llevarme, no sé, una gaseosa, un alfajor y comerlo ahí. Yo no sé si acá en la Anchorena yo me puedo sentar en esa mesita con una gaseosa y con un alfajor. Me parece que no puedo. Entonces, eso dejó de ser público por completo para mí. Y ese espacio como que me parece que está concesionado, no sé, o trabajado, no sé, tanto por Big Six como por Gambrinus y nada más. Yo pensé que iba a durar poco, pero no, indudablemente la gente necesitaba ese espacio. Está bien, uno necesita espacio libre, pero con ese criterio yo también acá en la puerta de mi casa me apropio como Bronx con un pedacito de vereda y de calle y ya es mi espacio. Es como decís vos, por ahí capaz que no hay, como que dijiste, que no hay, no sé, que no se trata a nivel ciudad o a nivel, o sea, hacer como una entrevista, como quien dice, a las personas a ver si realmente quieren o no que se les quite ese pedazo de espacio público. Claro, ¿no? Como dice Flavio, ustedes sí pueden ver las inversiones que se hizo, las intervenciones que hacen en la peatonal Drago. Las sillas esas son bastante... ven primero las fotos del año 2020, abril debe ser, porque está desinfectando el trabajador tratando de matar al coronavirus, tirándole una solución desinfectante. Pero bueno, cambiaron los tiempos, ya descubrimos que no es tan así que se puede combatir el coronavirus. Después se ve que lo que más se destaca es el juego infantil para que usen, y se ve todos los días que usan los niños
pasan por ahí por el centro, usan esos juegos. También se ven pasillos para que la gente transite. Se ven distintos comercios, negocios, no hay un solo comercio beneficiado, o dos, pero en este caso me parece que es Gambrini un solo, el de abajo, el pasaje Anchorena. Se ve una iluminación, bueno, bancos, como dice Flavio, para que se sienten todas las personas que quieran. Eso es un tipo de modelo de gestión, un tipo de peatonal. Por otro lado, también responde a otro tipo de gestión, como decimos. La gestión que quizás responde a la ciudad neoliberal es de utilizar una calle pública, más allá de también las críticas que tuvieron por parte de personas con discapacidad para poder atravesarla, discapacidad motriz, con silla de ruedas, no podés pasar por el medio de las mesas, tampoco podés acceder a eso, por cómo está diseñado. Y es claramente beneficiar a un sector determinado comercial. Y así hay muchos. Bueno, tendrán sus fundamentos, sus explicaciones, que bueno, eso sí seguramente lo vamos a ver en el parcial, para no quedarnos con un solo punto de vista. Hay gente que defiende también este tipo de ciudad neoliberal y este tipo de inversiones. De darle, bueno, si comparan con lo que dice Borja, estaría escandalizado con esto, porque ahí claramente no es que el público en general no es democrático, ni mucho menos, sino que son para clientes, para usuarios, para gente que paga el precio de la comida, se puede sentar, comer, levantar e irse, y después que se vengan más clientes. Dicen que puede ser para todo el público, pero en realidad el objetivo no es ese. Hay que ver también si levantan también las mesas cuando se termina el día. Bueno, y por último, nos vamos con algo que es distinto, como decíamos, la publificación del espacio privado. Y esto tranquilamente puede ser un terreno con un dueño, porque en Argentina los terrenos tienen dueño, la mayoría de los terrenos, el que no tiene dueño es del Estado, pero la mayoría de los terrenos tienen dueño. Y es un conjunto de chicos y de chicas que están jugando al fútbol y están haciendo público un espacio que es privado. Es una publificación del espacio privado. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de todo lo que vimos hoy? ¿Cuántos somos? Listo, bueno, entonces, dejamos de compartir. Bueno, 52 llegamos hasta acá. Bueno, nos vemos en la clase del viernes que viene, porque el martes es el recuperatorio, ¿no? Sí, el 12 de octubre. Y se festeja el día del respeto, el nuevo día del respeto de la diversidad cultural. Y el viernes que viene, bueno, también voy a estar yo como coordinando, pero también vamos a estar con Lucía y con Alejandra, el trabajo práctico, donde hay otros textos para leer. Vamos a hablar solamente de los lugares y los no lugares, dejamos los espacios públicos y privados para el parcial, para el segundo parcial, o recuperatorio, y vamos a ver los lugares y los no lugares.